Esta semana retomo los reciclajes con estos 2 botes de plástico. Les pondremos elegantes para reutilizarlos con más glamour. Soy Yolanda, de Creados con Pasión. ¿Queréis ver cómo lo haremos? Acompañadme, ¡comenzamos! Los 2 envases que veremos en el vídeo de hoy son de mascarillas de pelo, cremas, similar. Y el material principal que vamos a utilizar para decorarlos serán estas 2 telas o tejidos de estilo rústico con un estampado vintage, antiguo. Son telas muy económicas, las podéis encontrar en algunos bazares y vamos a utilizar muy poquita cantidad. Incluso podríamos utilizar solo una de ellas porque el estampado da mucho juego. En ambos casos el exterior lo vamos a forrar de la misma manera. Recortaré un trozo lo suficientemente grande como para forrar todo el perímetro exterior del bote y de altura 3 centímetros aproximadamente más del alto total para crear unos pequeños dobleces, evitar que la tela se deshilache y nos facilite el forrado. Yo le retiro uno de los hilos de la trama o de la urdimbre para que me facilite el que la línea de corte sea recta, pero vamos, que tampoco es necesario. Una regla, marcamos la altura que necesitamos cortar y listo. Uno de los diseños o estampados del tejido encaja bastante mejor con el tamaño que vamos a forrar. El otro tiene unos dibujos demasiado grandes o separados y he tenido que cortar un pedazo de tela o tejido más amplio para encajarlo después y que quede más o menos curioso. Comienzo realizando un pliegue en la parte superior del tejido de aproximadamente 1 centímetro, más o menos, y ayudándome de una plancha para fijarlo. Con cinta adhesiva doble cara uniré este pequeño dobladillo. Limpio el exterior del envase pasando una toallita humedecida con alcohol y paso a fijar la tela utilizando como adhesivo pegamento tipo block. También podríamos utilizar, y de hecho lo hago posteriormente, silicona fría. Iré poco a poco, primero fijando el borde del tejido sobre el borde del envase con la tapa puesta para no pasarme. Y entonces me doy cuenta que previo a pegarlo debía haber realizado un dobladillo en uno de los laterales del contorno. ¡Ay, mi mala cabeza! Bueno, no pasa nada. Lo hago antes de continuar. Mismo sistema que con el borde superior. Marco el pliegue, cinta adhesiva doble cara, hago piquetes o cortes del tejido que me sobra para que no quede un dobladillo demasiado grueso y listo. Ya puedo continuar forrando el envase. Continúo con silicona fría por el simple hecho de que mi pegamento tipo block tiene ya bastante tiempo y está un poquito duro, me cuesta sacarlo del envase. Mientras voy ajustando todo el perímetro exterior, dejo el pliegue lateral sin pegar. Y al llegar al final, levanto esa pequeña solapa, pego primero el borde que no tiene dobladillo y por último protejo y cierro con la pequeña solapa. Me resta ahora terminar de fijar la parte inferior del tejido y como el envase tiene esa pequeña desviación, efecto circular, es necesario realizar pequeños piquetes a lo largo de todo el perímetro de 1 centímetro aproximadamente, que iré pegando y solapando unos por encima de otros. Podemos ir extendiendo la cola uno por uno o bien una primera capa de silicona sobre el envase y después cada uno de los piquetes, como van a ir por encima del tejido anterior, ir reforzándolos con una gotita de adhesivo.
Una vez hemos terminado, el tejido es un poquito grueso, se notan algo los cortes, pero no quedan mal. Y con el adhesivo que estamos utilizando, además, evitaremos que el tejido se deshilache posteriormente con el uso. Y este es el resultado final del forrado de ambas bases. Paso a decorar las tapas y, de nuevo, previo a todo el proceso, una limpieza general. Aunque podríamos hacer las decoraciones sobre la superficie plástica directamente, en esta ocasión voy a incluirle 2 circunferencias de madera DM. Ambas son medio centímetro aproximadamente más pequeñas que la circunferencia exterior de la tapa. Como ambas son iguales, trabajaré con una de las maderas ya incorporadas a la tapa, pegadas previamente antes de trabajar sobre ella, y la otra por separado. Una capa de adhesivo y presionamos para fijar. Extenderé una capa de gesso o imprimación para preparar partes de la superficie. En este proyecto, que la pintura no va a ser prioritaria, he optado por utilizar una pintura a la tiza, chalky, que agarra bastante bien sobre cualquier superficie, y sustituir al gesso o imprimación, en color blanco roto. El borde de la tapa, normal, simple. El borde de la pieza de DM que está suelta, y cubriré por completo la tapa junto con la madera que acabamos de fijar. Sobre la capa de pintura utilizaré de nuevo una pintura chalky, aunque nos sirve cualquiera, en un azul océano a juego con los tonos del tejido inferior. Una plantilla de stencil con un arabesco, el que tengáis, tampoco se va a ver mucho. Un pincel de estarcir y marcamos un poco la silueta de la plantilla. Con el mismo pincel y color, sombreo un poquito los bordes. Antes de continuar, barnizo y protejo con una capa de barniz acrílico en acabado mate. Utilizaré una puntilla en color beige para forrar el perímetro exterior y una silicona fría o pegamento tipo block. Para que no se deshilache, sobre todo el inicio o el final del corte, le aplico unas gotitas de cola blanca que al fijar endurecerán esa zona y evitarán que se desmonte. Para la superficie, a modo decorativo, utilizaré pegatinas PET con estampados de mariposas, flores, de un pequeño libro que tengo por aquí. Aunque lo podemos sustituir perfectamente por cualquier motivo decorativo de servilleta, papel de arroz y realizar un sencillo decoupage. Como la superficie está en pequeñita, los motivos no pueden ser muy grandes, así que por eso he optado a utilizar este material que tenía por casa. El efecto del plástico es muy brillante, no encajan del todo. Para intentar solucionarlo o que al menos se integren un poquito más, utilizo una pasta craqueladora por encima, cubriendo toda la superficie, y luego veremos lo que nos va a ocurrir. Extiendo una fina capa, la aliso todo lo que puedo con una espátula y dejo secar
hasta que el efecto craquelado aparece. Y una vez esto ocurre, me doy cuenta que el plástico, al ser una superficie no porosa, y esta pasta no se llevan bien, la repele. Las microgrietas que hemos conseguido levantan la pasta, por lo que finalmente solo queda el efecto craquelado sobre el resto de la superficie o donde hay pintura. Tampoco me importa mucho. Vamos a continuar. Añadimos un nuevo elemento decorativo, un trocito de cadena bordeando el perímetro entre la tapa y la madera, en color oro viejo y de nuevo como adhesivo el pegamento tipo block. Para quitar ese brillo que tienen las pegatinas que acabamos de utilizar, que no destaquen tanto, que integren un poquito más, ya que no las hemos podido cubrir como yo quería y era mi deseo con la pasta craqueladora, únicamente le extiendo una capa de barniz en acabado mate por encima y mitigo ese brillo tan subido del plástico PET. Finalmente, para destacar las grietas del mini craquelado, utilizaré pátinas en oro viejo, cobrizas, aunque como es tan colorido al final el proyecto, podríamos utilizar cualquiera que tengamos. Voy extendiendo y retirando el exceso con un paño de algodón. Quiero usar como decoración las hojas de un viejo libro. Algunas las tengo previamente ya pintadas y las he enseñado en alguna ocasión, con acuarelas, algún rotulador de punta fina. Como en ambos casos la temática es así muy afrancesada, utilizaré las páginas de un viejo libro escrito en este grandioso idioma y la decoraremos especialmente para este proyecto. Realizo una prueba previa, no termina de convencerme, paso a enseñaros el sistema y cómo la he realizado a continuación. Voy a utilizar acuarelas ya preparadas, líquidas, que es cierto que tienen bastante intensidad de color, pero también lo podríamos hacer utilizando unas acuarelas normales o incluso pigmentos en polvo que diluyamos nosotros mismos. Estos son muy económicos de las tiendas Action. De manera aleatoria, fluida, dejo caer pequeñas gotas de color y con ayuda de una pajita soplo sobre las gotas para que éstas se extiendan y expandan. Voy incorporando colores, amarillos, rosas, rojos, verdes y cuando termino dejamos secar. Los colores pierden un poquito de intensidad, nos serviría la hoja tanto por el frontal con los colores más nítidos como por el reverso, ya que estos han calado sobre el papel que ya tiene sus añitos y está muy seco y también ha dejado una mancha muy bonita de color. A continuación, utilizando sellos, los que tengamos, que más se adapten a la estructura o al aire decorativo que le queremos dar a este proyecto, tinta de scrap, en esta ocasión permanente, y hago una estampación sin sobrecargar mucho. Ambos tejidos tienen mariposas, orlas, pues vamos a aprovecharnos. Extiendo una capa de cola blanca diluida con agua o medium especial para decoupage sobre la pieza de madera. Y ajusto el diseño que acabamos de realizar a la parte que más me gusta o mejor encaja. Fijo, presionando, ayudándome de los dedos, coloco un plástico film protector por encima para estirar bien el papel.
levanto y lijo los bordes del papel para quedarme con la pieza decorada. Como siempre, para terminar de fijar y proteger, una nueva capa de la misma cola o medium especial por encima, del centro hacia afuera. Como hemos utilizado acuarelas que han secado perfectamente y tinta con disolvente o al alcohol, esta no se va a fundir ni a extender o estropear el diseño que hemos elegido. Una vez la pieza ha secado, la fijamos a la tapa. Con pintura en color marrón, chocolate, un pincel biselado, haré un pequeño sombreado sobre los bordes de la pieza de madera y el plástico y los bordes inferiores o el contorno de la tapa. Después tampoco se va a ver mucho, es un toque sutil para integrar las dos piezas. Un puntito de sombra con tinta marrón sepia, también permanente, porque a continuación vamos a barnizar y proteger ambas piezas con un barniz acrílico en acabado mate. Si no disponéis de tinta en scrap permanente en color marrón, pues yo primero barnizaría la tapa junto con la madera y después sombrearía los bordes con una tinta normal. Al igual que en la primera tapa, el borde lo he forrado con una puntilla. Y me ha gustado mucho el efecto de la cadena en la tapa anterior. Cambio el formato de la cadena que estoy utilizando, en este caso en lugar de eslabones son mini bolitas, pero el proceso es exactamente el mismo. Un trocito bordeando todo ese perímetro. Y listo, vamos a juntar tapa y envase y vamos a ver el resultado final. A mí me gustan este tipo de envases para guardar piezas del tipo que sean, como por ejemplo los restos de pequeñas maderas que van surgiendo del corte láser. Luego surge un proyecto y las utilizamos como las dos circunferencias en DM de las tapas de hoy. En el mundo manualidades y por supuesto en el de la bisutería, cualquier entrepieza, charm o fornitura que acumulemos, hay que buscarle un sitio. Estos envases se prestan y tienen capacidad. Si además tienen un aspecto exterior tan bonito, es un lujo decorar nuestro taller. Al final en este tutorial hemos solventado algunas pequeñas vicisitudes y dificultades que han ido surgiendo, o yo me he creado. Estoy bastante contenta con el resultado, la pequeña diferencia entre las tapas, los motivos decorativos de los tejidos, un tutorial más, una nueva semana creando contenido y como siempre, llega el momento de la despedida. Espero que os haya gustado y entretenido. Nos veremos muy pronto con alguna otra idea. ¡Chao!